Así como lo oyes, prepárense para una revelación que desafía nuestra forma moderna de entender la identidad. ¿Sabías que Jesús, sí, ese personaje histórico del que todos hemos oído hablar, no tenía un apellido como los que usamos tú y yo? Es una pregunta que nos lleva a replantearnos cómo se identificaba a las personas en su época. Nada de Jesús González o Jesús Martínez, ni ningún otro apellido común que podamos imaginar. Olvídense de buscarlo en un directorio telefónico. En su época, hace más de 2000 años, la gente no usaba apellidos familiares como los conocemos hoy. La sociedad operaba bajo un sistema de identificación muy diferente al nuestro. El sistema para identificar a las personas era completamente diferente, basado en otros factores que hoy nos resultan curiosos y reveladores. Era un mundo sin apellidos, un mundo donde la identidad se construía de otra manera. En vez de apellidos, se usaba el nombre del padre o el lugar de origen, una forma de conexión directa con la historia familiar y geográfica. Jesús, hijo de José, una designación que lo vinculaba directamente a su figura paterna, o Jesús de Nazaret, indicando su procedencia y arraigo a una comunidad específica. Esto nos muestra que la familia directa y el pueblo eran los principales identificadores, los pilares sobre los que se construía la identidad individual. No se trataba de pertenecer a un gran clan extenso y ramificado, sino de tu conexión inmediata, tu círculo más cercano y significativo. Los evangelios de Mateo y Lucas empiezan con largas listas de nombres, detallando la ascendencia de Jesús. Esas genealogías eran el apellido de Jesús, su carta de presentación y su conexión con la historia judía, un legado transmitido de generación en generación. Así que prepárate para descubrir cómo el linaje y la identidad funcionaban en la antigua Judea, un mundo fascinante donde las raíces familiares eran más importantes que cualquier apellido, y cómo eso sigue influyendo en nuestros apellidos hoy, en la forma en que rastreamos nuestras propias historias familiares y nos conectamos con el pasado. Esto se va a poner bueno, cracks. Desentrañaremos los misterios de la identidad en tiempos antiguos y descubriremos cómo esos ecos resuenan en el presente. Para entender por qué Jesús no tenía apellido, es crucial que nos transportemos a una época y un lugar muy distintos al nuestro. Hay que olvidar cómo funcionan los nombres hoy, con nuestras identificaciones complejas y bases de datos globales. En la Judea del siglo I, la vida era radicalmente diferente. La gente vivía en comunidades pequeñas donde todos se conocían, donde la privacidad era limitada y la reputación lo era todo. En ese contexto, no necesitaban apellidos. No había necesidad de distinguir entre cientos de Juanes con un apellido. En cambio, se usaba el patronímico Bar o Ben, significaba hijo de, una forma sencilla y directa de conectar a una persona con su linaje. Así, Simón Bar Joná era Simón, hijo de Jonás. Era una declaración de herencia, una conexión inmediata con su padre. También se usaba el lugar de origen, Jesús de Nazaret, indicando su conexión con la pequeña aldea de Galilea. María Magdalena, de Magdala, señalando su procedencia de la ciudad de Magdala, a orillas del mar de Galilea. A veces, el oficio servía como identificador, Jesús, el carpintero, o hijo del carpintero, revelando su ocupación y posiblemente la de su padre. La identidad era un mosaico, nombre, padre, pueblo, los componentes básicos de quién eras. Y a veces, oficio, tu contribución a la comunidad. Este sistema era directo y muy descriptivo, transmitiendo información esencial de manera concisa. Aunque no usaba apellidos como los nuestros, era perfectamente adecuado para las necesidades de la época. El honor familiar era clave. Tu reputación y la de tu familia, tu legado, eran inseparables de tu identidad. Te seguían a todos lados, influyendo en cada interacción y decisión. Así, la identidad en tiempos bíblicos era mucho más personal y localizada, arraigada en la comunidad y las relaciones interpersonales. No había apellidos, pero sí una red de conexiones, un tejido social intrincado que definía a cada individuo. Familiares y sociales, que proporcionaban un sentido de pertenencia y responsabilidad mutua. Todo esto hacía que tu nombre contara la historia de tus raíces, de tu lugar en el mundo, de tu contribución a la comunidad. En la antigüedad, tu identidad no estaba en un documento, sino en las historias de tu familia. Ser hijo de Abraham era pertenecer a una historia colectiva, no solo un dato genealógico.
Las genealogías eran esenciales, demostraban tu derecho a la tierra, tu estatus y tu tribu. Por eso, los evangelios empiezan con la genealogía de Jesús. Era la credencial que validaba todo lo demás. La reputación lo era todo. No podías escapar de tu pasado. Tu nombre y tu linaje te seguían. El honor familiar era un tesoro, y la vergüenza podía marcar a una familia por generaciones. Cuando se llama a Jesús, hijo de José, se le ubica en la línea de David, cumpliendo la profecía del Mesías. Su apellido era su herencia, Jesús, descendiente de David, del pueblo de Nazaret. Una carta de presentación épica. Las largas genealogías en Mateo y Lucas a primera vista pueden parecer áridas y repetitivas. Sin embargo, estas listas de nombres, aparentemente interminables, son mucho más de lo que se ve a simple vista. Son una ventana al pasado, una conexión vital con la historia y una declaración teológica profunda. No son relleno, no son meros datos históricos sin importancia. Son el tráiler de una historia épica, una saga que abarca generaciones y que culmina en la figura central de Jesús. Imaginen por un momento el trabajo meticuloso de los escribas, preservando estos registros a lo largo de los siglos. Para los judíos, esas listas demostraban que Jesús era el Mesías prometido, el heredero legítimo al trono de David, el cumplimiento de las profecías ancestrales. Conectado con las promesas de Dios, un lazo irrompible con el pacto establecido con Abraham, Isaac y Jacob. Cada nombre resonaba con significado, evocando historias de fe, lucha y redención. Mateo estructura la genealogía en 3 bloques de 14 generaciones, una organización deliberada que refleja su comprensión de la historia y la providencia divina, resaltando la conexión con David, el rey ideal, el modelo de liderazgo justo y piadoso. David, cuyo linaje era fundamental para la identidad mesiánica de Jesús. Lucas, en cambio, lleva la genealogía hasta Adán, el primer hombre, el padre de toda la humanidad, mostrando que Jesús es el salvador de toda la humanidad, no solo de un pueblo o nación en particular. Su genealogía lo conecta con cada ser humano que ha existido. Mateo incluye a 4 mujeres con historias complicadas: Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Mujeres cuyas vidas estuvieron marcadas por el escándalo, la controversia o la marginación, rompiendo con la tradición patriarcal, desafiando las expectativas sociales y demostrando que Dios puede usar a cualquiera para cumplir sus propósitos. Esto muestra que la gracia de Dios actúa de formas inesperadas, que su amor se extiende a todos, sin importar su pasado o su origen, y a través de personas marginadas, aquellos que la sociedad ha descartado o ignorado. Dios elige a los débiles para avergonzar a los fuertes. Las genealogías no solo validan a Jesús, confirmando su linaje y su derecho al trono, sino que preparan el terreno para un Mesías universal, un Salvador que trasciende las fronteras culturales y étnicas. Cada nombre es un eslabón en una cadena de promesas y esperanza, un testimonio de la fidelidad de Dios a lo largo de la historia. Así, la historia de Jesús se convierte en la historia de todos. Una narrativa inclusiva que nos invita a encontrar nuestro lugar en el gran tapiz de la humanidad. Las genealogías son mucho más que listas, son un legado. Son el corazón de la identidad bíblica, la base sobre la cual se construye la fe cristiana. El árbol genealógico de Jesús es como el salón de la fama del Antiguo Testamento. Todo comienza con Abraham, el patriarca de la fe, a quien Dios prometió una descendencia numerosa. La genealogía sigue con Isaac, Jacob, Israel y las 12 tribus. Jesús está conectado con la tribu de Judá, de donde, según las profecías, vendría el Mesías. David, el rey legendario, es otro eslabón clave. Dios le prometió un trono eterno. Por eso, a Jesús se le llama Hijo de David, un título mesiánico cargado de significado. Mateo construye un caso sólido. Jesús es hijo de Abraham, de Judá y heredero del trono de David. Es exactamente quien estaban esperando. Tras David, la genealogía de Jesús pasa por la línea de los reyes de Judá, llena de altibajos y personajes imperfectos. Desde Salomón hasta el exilio en Babilonia, la historia es una montaña rusa de fidelidad y fracaso. El exilio marca el fin de la monarquía y los descendientes de David pasan a ser gente común. La genealogía llega hasta José, el carpintero, esposo de María. José no es el padre biológico de Jesús.
pero le da el linaje legal, el derecho a ser llamado hijo de David. Así, un humilde carpintero resulta ser el eslabón final de una promesa milenaria. La historia de Jesús une reyes, exiliados y gente común en una sola línea de esperanza. La genealogía muestra que la promesa de Dios no dependía de la perfección humana, sino de la fidelidad divina. Una historia increíble. Si en tiempos de Jesús no había apellidos, ¿cuándo empezamos a usarlos? El sistema de hijo de fue la semilla de muchos apellidos modernos. Con el tiempo, estos patronímicos se volvieron fijos y hereditarios. Pérez, hijo de Pedro; Rodríguez, hijo de Rodrigo; Johnson, hijo de John. También surgieron apellidos de oficios: herrero, pastor; características: Moreno, Bravo; o lugares: Toledo, Del Río. Así, la antigua costumbre bíblica evolucionó y se adaptó a sociedades más complejas. La herencia bíblica del linaje y la genealogía sigue viva en nuestros apellidos. Lo que empezó como una necesidad de identificación se convirtió en una tradición que nos conecta con el pasado. ¿Sabías que muchos apellidos comunes tienen origen bíblico? Pérez viene de Pedro, uno de los apóstoles más importantes. Benítez deriva de Benito, ligado a la tradición cristiana. Yáñez es hijo de Juan, como Juan el Bautista. En inglés, Johnson, hijo de John; Peters, de Pedro; Davis, de David; y Jacobs, de Jacob, también tienen raíces bíblicas. Estos apellidos han viajado por el mundo, mezclándose con otras culturas. Así, cada vez que escuchas uno, estás oyendo un eco de historias milenarias. Tu apellido puede ser parte de un legado que comenzó en la antigua Judea. Y llegamos al final. Cracks. Jesús no tenía apellido, pero su linaje era su identidad. Ahora te toca a ti. Investiga tu propio apellido, pregunta a tu familia y descubre su origen. Tendrá raíces bíblicas, de oficio, de lugar o de alguna característica. Comparte tus hallazgos en los comentarios y seamos exploradores de nuestra propia historia. La historia está viva en nuestros nombres y familias. Nos vemos en el próximo video.